comenzamos en este nuevo año, 2018, el segundo ciclo ya de perdedores, olvidados e impostores en la historia de España. Que yo el año pasado lo dije y lo vuelvo a repetir hoy, es casi un ciclo de conferencias a demanda de nuestro alumnado de la Universidad de Mayores, que nos acompañan colegiados también, pero hay una mayoría de alumnos de la Universidad de Mayores y que se interesaron por este tema. Organizamos el año pasado el primer ciclo, mi compañero, el doctor López Anguita y yo misma, y como la recepción fue muy buena y se nos quedaron en el tintero bastantes perdedores, olvidados, impostores en la historia de España, decidimos hacer una segunda edición. Tengo entonces que inaugurar este segundo ciclo, pero tengo que comenzar agradeciendo, como siempre, al Colegio de Doctores y Licenciados, que nos da la oportunidad, a los profesores del área de Historia, de organizar estos ciclos de conferencias para todos, para los alumnos, pero también para los colegiados, que presta su infraestructura, todo su apoyo, siempre. Y a algún trabajador que nos acompaña también siempre, como Luis o José, que están prestando infraestructura tecnológica a estas reuniones, a estos encuentros que tenemos periódicamente, que vamos a tener periódicamente hasta el 21 de marzo, que se acaba el ciclo que inauguramos hoy. Un ciclo en el que hay diferentes profesores que iremos presentando, pero que inauguramos con la doctora Sanz Ayán. Y mi segundo agradecimiento es para ella. Quiero agradecer a la doctora Sanz Ayán que haya venido, que no solamente que haya venido, sino que se comprometiera a darnos esta conferencia sobre un banquero. Ahora nos lo contará ella, pero también en la presentación el profesor López Anguita, y que nos haya hecho de verdad un hueco en su agenda. Ustedes no saben cómo es su agenda, yo sí, la he visto en su despacho. Dice, ¿cuándo? Y miramos a ver si cabe. Y la verdad es que con cariño nos hace un hueco sin poner además condiciones, sin cambios de ningún tipo. Gracias, Carmen, de verdad, gracias de corazón. Hoy la presentación de la ponente no correrá a mi cargo, entre otras cosas porque hace 2 años en el ciclo de mujeres ya la presenté yo, y porque queríamos que presente a la doctora Sanz Ayán el doctor López Anguita, que es su alumno, que ha sido y es, porque esa condición no se pierde nunca, que ha sido y es su alumno, el doctor López Anguita, de quienes muchos de ustedes disfrutan como profesor de Historia en la Universidad de Mayores. Así que le voy a ceder la palabra. Es verdad que disfrutan de él y con él, o sea que nos reímos todos por eso, porque es que es así. Pero mi agradecimiento también a todos ustedes. Siempre están aquí, siempre están acompañándonos. Y siempre lo digo, pero nada de esto tendría sentido sin que ustedes vinieran aquí, nos acompañaran y disfrutaran de las conferencias con nosotros. Así que gracias a todos ustedes y le doy la palabra al doctor López Anguita para la presentación. Buenas tardes. Bueno, para mí es una alegría, un placer y un honor presentarles a Carmen Sanz Ayán. Bueno, buena parte de ustedes ya la conocen, pero para los que no la conocen tanto, Carmen Sanz Ayán es catedrática de Historia Moderna en la Universidad Complutense de Madrid, académica de número de la Real Academia de la Historia y miembro, entre otras obligaciones que tiene, otros cargos, miembro desde 2008 del Instituto de Teatro de Madrid y del Comité Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. En lo que se refiere a su trayectoria académica, Carmen Sanz ha centrado sus investigaciones en los aspectos económicos del teatro y la fiesta barroca y en el estudio de las redes financieras en Europa y en América durante la Edad Moderna. Fruto de más de 30 años de trabajo, han sido la coordinación en calidad de investigadora principal
de al menos 4 proyectos I+D+I dedicados al estudio de las finanzas y la trayectoria de las nuevas noblezas en la monarquía hispánica. El último de ellos, del que estoy muy orgulloso de formar parte, está actualmente en curso. Pero bueno, no solo proyectos, sino también más de un centenar de conferencias en universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros de Europa, Estados Unidos, y otro centenar largo de publicaciones entre capítulos de libros, artículos en revistas científicas y monografías. En el capítulo de sus libros, cabría destacar el que dedicado al análisis de los aspectos socioeconómicos del teatro en el Madrid de Felipe II, por el que obtuvo el premio Ortega y Gasset de ensayo en 1993. Su monografía Los banqueros y la crisis de la monarquía hispánica de 1640, que le valió el Premio Nacional de Historia en 2014, o este que tienen aquí, publicado por La Esfera de los Libros, Un banquero del siglo de oro, Octavio Centurión, el financiero de los Austrias, que es el personaje del que nos va a hablar esta tarde. Como ha dicho Lola, además de una magnífica investigadora, Carmen Sanz Ayán ha sido mi maestra, un ejemplo para mí, una persona que siempre está ahí, aunque esté muy atareada, aunque no tenga tiempo, pues para acudir a nuestra llamada, para acudir cuando la llamo solicitando consejos, dirección, siempre está ahí. Está recién llegada de París, de participar en una jornada de estudios sobre la España de Carlos II, que se organizó en el Institut Hispanique de París. Y sin más, como lo que importa es que hable ella, le cedo la palabra y se lo agradezco mucho. Gracias, Carmen, de verdad. Muy bien, pues a ver si yo consigo meterlo. Muy buenas tardes, espero que se me oiga bien. Lo primero es dar las gracias porque estén esta tarde aquí y tengan interés en escuchar lo que vengo a contar. Y por supuesto al colegio por volverme a invitar y especialmente a los organizadores del ciclo de conferencias, a María Dolores Herrero, a la doctora Herrero y al doctor López Anguita, que son, como se ha visto, amigos. Son amigos y compañeros. Bueno, con Lola trabajo en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea ahora, hace muy poquito, históricamente en el Departamento de Historia Moderna. Y efectivamente con Antonio pues ha trabajado conmigo en 3 proyectos de investigación, ha leído su tesis doctoral, se ha formado dentro del seno de esos proyectos de investigación y es también un alumno, pero también un exalumno, es un amigo y un buen colaborador, es una persona colaboradora que trabaja muy bien, que ayuda a los nuevos. Todos los que se incorporan en el grupo de investigación están encantados con él, siempre que tiene oportunidad de poderles ayudar en algún caso de fuentes o cualquier cosa, Antonio está siempre a su disposición, de manera que, en fin, formamos un equipo interesante y podemos hacer frente a las tormentas, que no son pocas, que no son pocas las que nos caen. Bueno, y paso ya a hablar de Octavio Centurión. Voy a contarles algunas cosas de él, no puedo contarles todas porque efectivamente el libro contiene mucha información, pero aunque he venido a hablarles de un banquero del siglo de oro, como el ciclo se llama Olvidados, y ciertamente Octavio Centurión, ahora dices el nombre y la verdad es que lo normal es que nadie sepa quién es, con toda la razón, es decir, no es alguien que sea justo al revés. Eso es. Perfecto. ¿Me doy una luz para poder ver? Sí, perfecto. Bien, pues decía que es uno de los olvidados prototípicos, es decir, es un personaje que fue muy importante en su época, lo vamos a ver ahora, pero que ciertamente ahora nadie sabe, muy poca gente sabe quién era. Y quizá eso sea por el tipo de profesión que tenía, no lo sabemos. Y por eso he querido jugar a hacer un símil un poco también para hacer más distendida, menos pesada la conferencia.
He venido a hablarles de un banquero del siglo de oro, de un hombre de negocios del siglo de oro, en esta época, como les gustaba llamarse, como eran conocidos en el mundo internacional, era como hombres de negocios, hommes d'affaires, decían los franceses, uomini d'affari, decían los italianos, es decir, era la manera de distinguirlos, de distinguir su profesión. Pues, insisto, aunque vengo a hablarles de un señor que vivió en el siglo de oro, que vivió en el siglo XVI y XVII, me van a permitir que les cuente antes una pequeña anécdota más cercana en el tiempo que contextualiza el grado de desconocimiento personal respecto a los individuos que incluso en nuestros días practican esta profesión, la alta finanza, en sus estadios más elevados. Hace unos años, en el Londres de las oportunidades y de los negocios rápidos, a un fabricante de tragaperras llamado Tim Hankins se le ocurrió, tras el estallido de la crisis financiera del año 2008-2009, construir un artefacto llamado golpea al banquero. El mecanismo era sencillo. Tras depositar una moneda en la máquina, se activaba un dispositivo que permitía golpear con un mazo las cabezas de banqueros que emergían de un tablero y que, según rezaba en su título, protagonizaban ciertas acciones sospechosas y extremadamente especulativas dentro de su profesión. La ocurrencia recreativa apareció en un contexto de indignación general de todos conocido, en el que, por ejemplo, la prestigiosa revista The Economist atacaba la integridad moral de los gestores financieros, mientras publicaba que la bolsa de valores tenía, leo literalmente, más riesgo que la ruleta, porque al menos en ella los números seguían siendo los mismos en cada turno. También los líderes políticos mundiales de ese momento, Gordon Brown, el presidente Obama, arremetieron contra la situación cuando hicieron declaraciones subidas de tono en enero de 2009 en las que afirmaban que como ciudadanos teníamos derecho a sentirnos indignados con nuestros banqueros. Por no poner ejemplos próximos y conocidos, y para que aprecien lo que de universal ha tenido el fenómeno, contaré el caso de Fred Goldwyn, consejero delegado del Royal Bank of Scotland, que ilustra las malas prácticas de algunos de los gestores financieros en nuestros días y que de algún modo justifican la fabricación del artefacto lúdico liberador de Hankins. De 2000 a 2008, Goldwyn presidió el rápido ascenso de su entidad elevada a la fama mundial por ser la mayor compañía del mundo por activos y el quinto mayor banco del mundo por valor en bolsa. En 2004, su meteórica trayectoria le valió el título de Sir, es decir, de caballero, otorgado por la corona británica en reconocimiento a sus méritos profesionales. No obstante, en su travesía, Goldwyn había tomado los peores riesgos. Por ejemplo, asumió la compra en 2007 del banco holandés ABN AMRO en condiciones especialmente terribles, con unos informes trucados, al parecer previo pago a los auditores que no quisieron o no supieron advertir de los riesgos que comportaba la adquisición de la entidad. A finales de 2008, el banco tuvo que ser rescatado por el gobierno inglés y nacionalizado por un valor de 45.000 millones de libras, ya que la corporación había acumulado unas pérdidas de 2008, solo de 2008, de 24.000 millones. Era la mayor quiebra anual en la historia corporativa del Reino Unido. Mientras tanto, Goldwyn anunció oficialmente su renuncia como presidente ejecutivo. ¿Lo están llamando desde Skype? Sí. Igual es alguno de nosotros. Ustedes se están enterando. Bien, como decía, Goldwyn anunció oficialmente su renuncia como presidente ejecutivo e inició su jubilación anticipada, cuya cuantía duplicó durante el proceso de colapso del banco. Una jubilación que, evidentemente, tras el proceso de nacionalización, siguieron pagando los ciudadanos británicos. En 2012, finalmente, el gobierno le despojó de su dignidad nobiliaria. Los protagonistas de episodios como este tienen rostros, tienen nombres y apellidos concretos, biografías profesionales y sociales destacadas y, sin embargo, para la mayor parte de los ciudadanos, son desconocidos. La máquina tragaperras de Hankins es una auténtica alegoría de esa situación de anonimato, porque las cabezas sobre las que los hastiados ciudadanos podían descargar su ira al módico precio
de 25 céntimos de libra eran en realidad, ya lo han visto, anónimas, de cara neutra, ya que los banqueros, según decía el ingeniero Hopkins, generalmente no tienen rostro. Nada más lejos de mi intención esta tarde al traer a colación este episodio contemporáneo que demonizar una actividad profesional que por lo demás se ha mostrado imprescindible en todos los tiempos. Solo he querido aludir con este ejemplo a la dificultad de poner cara y de reconstruir el cursus biográfico de los personajes dedicados a la alta finanza, incluso en una época como la nuestra, una época de máxima visibilidad, de profusión de medios de comunicación y de globalidad en la circulación de la información. Una dificultad que se acrecienta cuando se trata de reconstruir la vida y los pasos profesionales de un financiero que vivió hace casi 5 siglos. Porque a los efectos del paso del tiempo, que eliminan parte de las fuentes que pueden ayudarnos a arrojar luz sobre aquellas trayectorias, se une la pérdida deliberada, propiciada por algunos de sus propios descendientes. ¿Quién fue, pues, Octavio Centurión? Hemos visto una cara, la cara que estaba puesta en todos los programas. No sabemos si es Octavio Centurión, no lo sabemos. Es la cara de un caballero genovés que se encuentra en el Prado, sin identificación, y que puede ser coetáneo de la época de Centurión y que va vestido como sabemos que él iba, porque hay descripciones escritas de cómo iba vestido. Pero no tenemos imagen de él. Sí que hay una imagen bastante cercana a ser él, yo tampoco lo tenemos del todo claro, que la veremos a lo largo de la presentación y que ha tenido muchos avatares ese cuadro y finalmente ahora está en Estados Unidos, ha ido pasando por distintas colecciones y ahora mismo está en manos de una colección privada, ¿de acuerdo? Y sería Octavio Centurión muy joven, ¿no? En la época en la que viene a Madrid y justo el periodo que yo voy a contar, ¿de acuerdo? El que voy a hablar. Pero también con él, y viendo, vamos a ver lo importantísimo que fue, sin embargo, su rostro, su cara, no ha trascendido demasiado. ¿Quién fue, por tanto, Octavio Centurión? Pues Octavio Centurión, que vive aproximadamente entre 1578, es decir, el último cuarto del siglo XVI, y 1653, la primera mitad del siglo XVII, es el financiero más influyente de la primera mitad del siglo XVII. Una época en la que el complejo entramado político conocido como la monarquía hispánica, que ustedes conocen muy bien, la monarquía católica, de la que les habrán hablado tanto la doctora Herrero como el profesor López Anguita, que sabemos que territorialmente abarcaba la península ibérica, los Países Bajos, buena parte de la Italia actual y los virreinatos americanos, cuando esa monarquía hispánica o esa monarquía católica era todavía la primera potencia hegemónica de Europa. Nuestro protagonista vivió su niñez y su adolescencia durante el reinado de Felipe II, su primera juventud y el asalto en primera persona al mundo de la finanza en el de Felipe III y su madurez y consolidación social en el de Felipe IV. En ese largo lapso de tiempo, nunca nadie, y aquí está la importancia, ni antes ni después, fue capaz de hacer un adelanto de dinero tan importante como el que él protagonizó en 1602. Nada menos que 10 millones de ducados en 3 contratos, uno de los cuales ascendía por sí solo a 7.200.000. Ese único asiento, que con ese nombre se conocía a estos acuerdos de financiación, a estos contratos, equivalía al presupuesto completo que necesitaba Felipe III para todo el funcionamiento de la monarquía durante un año en un periodo de guerra abierta en Flandes. Esto es para que nos hagamos una idea de qué fue lo que le puso la mano. Con razón fue conocido ese primer contrato como el asiento grande. Ese gesto debió justificar, como digo, la fama de Octavio Centurión entre los coetáneos y el que su nombre resultara conocido en los círculos cortesanos más populares. Incluso para hacer chistes. Hay un chiste al comienzo del prólogo de la obra donde yo lo cuento. Es un chiste que hace Quevedo y lo hace con el nombre de Octavio Centurión. De manera que es un personaje que en su época era conocido. Un
nombre, como digo, que no procedía de los reinos ibéricos, sino de Génova, la república colaboradora de la monarquía española desde que en 1528 Andrea Doria decidiera dar un giro en su política de conexión con la corona francesa y pusiera sus galeras, dejó de poner al servicio de Francisco I y pasó a ponerlas al servicio de Carlos V. A partir de ese momento, las grandes familias genovesas comenzaron a asimilar su progreso al ofrecimiento de todo tipo de servicios a los monarcas españoles, y desde mediados del siglo XVI fueron los financieros, los hombres de negocios, los que comenzaron a dedicarse a los servicios estrella, hasta el punto de que a finales de ese siglo los hombres de negocios genoveses se convirtieron por excelencia en los banqueros de la monarquía. Sin atreverse a dar sus nombres concretos, Quevedo, en un texto publicado dentro de sus famosos Sueños, que redactó entre 1606 y 1607, en pleno apogeo de los negocios más brillantes de Octavio Centurión, daba esta crítica visión de las actividades que llevaban a cabo en España. Es Quevedo, así que hay que poner un poquito de atención porque ya sabemos cómo es, pero es muy, muy sutil. Habéis de saber que en España los misterios de las cuentas de los genoveses son dolorosos para los millones que vienen de las Indias, y que los cañones de sus plumas son de batería contra las bolsas, y no hay renta que si la cogen en medio del tajo de su pluma y del jarama de su tinta, no la ahoguen. Es súper sutil, es 5 líneas de un maestro, ¿no? Porque la crítica es acerada y tremenda, ¿no? Los cañones de la pluma de escribir se conviertan en cañones de batería, atacando directamente los fondos de la monarquía. Bien, pues esta era la negativa visión que tenía el maestro conceptista sobre los financieros genoveses y sus actividades lucrativas. Pero es innegable que los austrias necesitaron imperiosamente de sus servicios. La investigación histórica de los últimos decenios ha puesto especial énfasis en el acceso y en el protagonismo privilegiado que alcanzaron en el sistema hispano-imperial de los siglos XVI y XVII. No es posible entender el funcionamiento de aquel entramado político durante un periodo tan largo de tiempo sin conocer la actividad que estos gestores financieros desplegaron en Europa y particularmente al servicio de la monarquía. Unos hombres de negocios tan poderosos que hubo momentos en los que parecía que el futuro mismo de la monarquía dependía en última instancia de sus decisiones y de lo que ellos hicieran. Es innegable que Octavio Centurión, o si se quiere, Octavio Centurione, que es como está, es la firma de arriba, es esa primera que él utiliza, así lo encontramos nombrado en las fuentes genovesas, y así firma él durante las 2 primeras décadas del siglo XVII en los documentos oficiales y notariales que se validan en Castilla, sigue utilizando su nombre genovés, es uno de los máximos exponentes de este poder genovés. Por esta razón, al elaborar su biografía, ha resultado imprescindible acudir a su tierra natal, de la que voy a hablar, y al origen de su familia y de sus negocios, en definitiva, a las gentes y a las circunstancias de su entorno originario. Incluso cuando Octavio estuvo firmemente establecido en Castilla, décadas después, nunca dejó de ser genovés, y de hecho actuó como embajador oficial de la señoría en algunos periodos. Sin embargo, esta marcada filiación ligur no fue obstáculo para que, al mismo tiempo, lograra ser exponente ejemplar de una nueva nobleza castellana de origen financiero dedicada al servicio de la monarquía hispánica. Y como digo, radicada en Castilla, con títulos castellanos. Mientras Octavio Centurión gestionaba o prestaba ingentes cantidades de dinero a demanda de la monarquía, como el hombre de negocios que fue, se convirtió en caballero de Santiago I, más tarde en caballero de la Orden de Alcántara y desde 1632 en marqués de Monesterio, es decir, un noble titulado castellano, aunque antes había logrado un título nobiliario en Nápoles. No solo los había logrado, él era el que se dedicaba a comprarlos y venderlos. Esto luego en las preguntas, si quieren, lo explicamos, pero beneficiaba títulos nobiliarios a demanda, tal y como el rey le encargaba. También ocupó de forma simultánea
plazas de consejero, tanto en el Consejo de Hacienda como en el Consejo de Guerra, y sirvió en altos puestos cortesanos, primero como mayordomo mayor de la infanta María Teresa, la hija mayor de Felipe IV, más tarde como tesorero de las dos esposas de este monarca, de la reina Isabel de Borbón y de la reina Mariana de Austria, hasta llegar a ser mayordomo de la reina en sus últimos días. Por tanto, contactos con la administración, contactos muy cercanos con las personas de la familia real dentro de la corte, en esos dos ámbitos. Los orígenes de su fortuna, sus resortes ejecutivos, heterodoxos en varios momentos, sus anclajes con los poderes periféricos, centrales, regionales, locales, cortesanos, su influencia política a distintos niveles, siempre estuvieron trufados por el carácter mixto de esta adscripción genovesa y castellana. Esta doble filiación no solo habla del personaje, da indicios claros de la particular naturaleza de aquel magno entramado político que era la monarquía hispánica, en la que se necesitaban gentes que procedían del exterior del sistema para incrustarse con eficacia en sus estructuras de poder y hacerlas funcionar. Octavio Centurión se convirtió en una suerte de criatura política híbrida, hispano-genovesa, y ese cambio, esa mutación facilitó la culminación con éxito de su trayectoria personal, al tiempo que se convertía en una pieza imprescindible de la maquinaria militar y representativa de una monarquía transnacional como era la de los Austrias. Una monarquía que necesitaba los servicios de estos conectores, que es lo que es sobre todo Octavio Centurión, un conector, alguien diría hoy un broker, sin los cuales su supervivencia como ente político plurinacional durante al menos 2 siglos no hubiera sido posible. Pues bien, para entender al individuo que fue Octavio Centurión, es preciso analizarlo desde la complejidad de sus múltiples relaciones, desde sus distintos contextos profesionales, políticos, culturales, religiosos, educativos. Voy a hablar un poco de la educación, porque durante la época en la que vivió y en general durante toda la época moderna, los grupos humanos, ya fueran de intereses o familiares o las dos cosas a la vez, contaban mucho más que los individuos por importantes que estos fueran. Así que Octavio Centurión es Octavio Centurión, pero es todo lo que tiene detrás Octavio Centurión, que espero que vaya saliendo a medida que de ello mi charla y pregunten ustedes si tienen interés. Todos los entornos a los que perteneció y en los que se integró fueron cruciales sostenedores de su labor, forjaron su personalidad y orientaron sus acciones. Y como no voy a poder tratarlos todos en el tiempo que tenemos, pues me voy a centrar en tratar la estructura política de la que procedía, que es muy desconocida, es decir, ¿qué hacen los genoveses aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Qué contexto político les mueve? ¿Y cuál fue su primera formación hasta llegar a ser un hombre de negocios maduro? Un hombre de negocios que ya podía hacer negocios, como hemos dicho, a los niveles a los que he descrito. Es decir, ser capaz de convertirse en el primer financiero de la monarquía, pero con mucha diferencia, en un periodo muy complicado donde era difícil encontrar fondos de otra manera. Bien, pues empezamos por tanto hablando un poco de qué era Génova, qué era este entramado político genovés. Octavio Centurión procedía de una república construida desde la Alta Edad Media con el objetivo de sostener una relativa independencia política que permitiera a sus oligarquías mercantiles y financieras desarrollar una actividad próspera y creciente. Esto se ha dicho siempre, por ejemplo, de los holandeses. Los holandeses van formando un Estado a medida que van teniendo necesidades de expandir sus negocios y sus actividades mercantiles. Bueno, pues antes de que lo hicieran, mucho antes de que lo hicieran los holandeses, lo habían hecho los genoveses. Como digo, en la Baja Edad Media administran y organizan, lo vamos a ver sin entrar en detalles, un entramado político para que ese entramado político sea lo suficientemente flexible para permitir que los hombres de negocios se muevan con soltura, tengan facilidad para hacer sus negocios. El potencial ámbito de actuación de estos tempranos emprendedores genoveses abarcó el territorio europeo, el Oriente Próximo y también los lugares afectados por la primera globalización, iniciados a partir del crucial momento del descubrimiento de América. ¿Vale? Y tenemos a Colón ahí en la cabeza,
de manera que sabemos, Colón de hecho tiene relaciones antes de llegar a la corte de los Reyes Católicos con una rama secundaria de los Centurión que tenía establecimientos en Lisboa, y hay un montón de documentación alrededor de esto. Bien, la fase de maduración de todo este proceso, que comienza a mediados del 500, se conoce entre los historiadores con la expresión del siglo de los genoveses. Se utilizó mucho esta expresión. Entender el origen de aquella república, como digo, y la evolución de su sistema político es fundamental para comprender el espíritu y la iniciativa de hombres de negocios como Octavio Centurión, que salieron de aquel lugar para valer y ser ricos, que diría Cervantes, ¿no? Para valer y ser ricos, al tiempo que ganaban influencia política y visibilidad social, tanto en su tierra de origen como en la de acogida. Génova comenzó a ser políticamente autónoma. ¿Qué tipo de estado es? ¿De dónde viene? Pues comienza a ser políticamente autónoma del Sacro Imperio Romano Germánico, al que pertenecía a finales del siglo XI. Uno de los primeros indicios de su autonomía política vino de la mano de su participación como comune líbero en la Primera Cruzada, razón por la que alrededor del año 1100, siglo XII, sus hombres conquistaron Antioquía, Cesarea, en Palestina, y fueron recompensados además con territorios en Siria, en Trípoli y en Beirut. También hacia el año 1150, buena parte de la costa valenciana y Gibraltar tenían pequeñas, aunque numerosas, colonias genovesas estables. La más importante de estas expansiones ultramarinas se materializó en el último cuarto del siglo XIII, en 1284, con la anexión de Córcega y las ulteriores posesiones del norte de Cerdeña. Así que estamos hablando de un imperio, los genoveses montan un imperio mercantil que tiene todas estas ramificaciones. Este proceso se desarrolló al mismo tiempo que los genoveses se expandían sobre las rutas comerciales del Mediterráneo bizantino y establecían sus colonias en el área marítima oriental y en el Mar Negro a partir de la segunda mitad del siglo XIII. Como un claro antecedente de las colonizaciones del periodo moderno, los genoveses solían instalarse asociados y con el beneplácito de los grupos dominantes locales. Siguiendo este esquema, las islas de Mitilene y de Quío, hasta 1566 en el mar Egeo, se convirtieron en el centro del comercio genovés con las rutas comerciales orientales. Asimismo, establecieron bases en la actual Rumanía, en Crimea e incluso en Anatolia. Trebisonda era su base. También fue de dominio genovés la isla de Tabarca, frente a las costas de Túnez y Argelia, que los ligures controlaron entre 1540 y hasta 1742, es decir, mediados del siglo XVIII. Durante 2 siglos, y hasta la conquista total del Imperio Bizantino por los turcos otomanos, las colonias genovesas del Mar Negro prosperaron y se enriquecieron. Pero con la conquista turca de Constantinopla y la caída del Imperio Bizantino a mediados del siglo XV, en 1453, las colonias orientales genovesas comenzaron a tener todo tipo de dificultades y una tras otra cayeron en manos del Imperio Otomano. Primero Perigálata y después casi todas las demás. Ese es el momento en el que los ligures deciden reorientar sus intereses hacia el Mediterráneo occidental. Es decir, encontrarnos genoveses haciendo acuerdos o desacuerdos con los reyes católicos tiene toda una historia previa, que es esta. Es decir, no son unos advenedizos que llegan allí para hacer negocios. Tienen toda una historia detrás de actividad mercantil, financiera de todo tipo, muy, muy desarrollada. En el gobierno republicano primitivo, hablamos de esta república, se podía percibir desde el principio la existencia de 2 grupos políticos que buscaban la preeminencia de uno sobre otro. Los llamados viscontili, es decir, aquellos investidos de dignidad y de feudos otorgados por la Iglesia, más tarde conocidos por los güelfos, y los feudali, que consiguieron sus honores y sus privilegios de manos de los distintos emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, y que eran los libres. Muy bien. Todos eran señores feudales que ejercían el dominio sobre sus territorios y poseían sus propias fuerzas militares, pero además participaron activamente en la vida económica de Génova como fundadores de oficinas y jefes de empresas mercantiles o navieras en el propio territorio genovés y en sus colonias.
Por tanto, en muchos casos, no eran solo señores de castillo atrincherados en su feudo, que es lo que tendemos a imaginar. Eran también hombres de negocios. Eran, en casi todos los casos, hombres de negocios. Bien, pues los centurión pertenecían al estrato faccional gibelino. ¿Vale? Ellos eran gibelinos, tal y como se justifica por los propios nobiliarios que ellos mismos elaboraron con posterioridad. Y esto, que puede parecernos una cosa muy antigua, resulta que termina dando unas ligazones a lo largo del tiempo que se mantienen en el siglo XVI y en el siglo XVII. Lo vamos a ver. En Génova, los güelfos reconocían como sus jefes al grupo familiar de los Fiesco y también a los Grimaldi, mientras que los gibelinos se identificaban con los Doria y los Spínola. De manera que estas son las conexiones que vamos a tener que tener en la cabeza siempre para saber quién es quién. La continuada tensión interior que se vivió en Génova entre los distintos grupos oligárquicos, y no voy a contar todas las repúblicas, Simón Bocanegra, ¿no? Pero les animo a que sepan algo más de esta historia, en fin, muy interesante de la evolución del Estado genovés. Como digo, lo que se transmite es una continua tensión interior que da lugar a conflictos graves entre unos grupos y otros. Una imagen de inestabilidad política real, donde temporalmente había matanzas entre unos grupos y otros. Durante los siglos XIV y XV, el paisaje político genovés nos remite necesariamente a la frecuente y violenta alternancia de dogos, a las guerras intestinas y a la supervisión de un poder forastero que hasta 1527 lo ejerce Francia. Es decir, hay una especie de supervisión para que haya un cierto orden, y ese orden lo ejerce Francia. Pero que, como hemos visto, a partir de ese momento lo ejercerá el emperador. Lo ejercerá Carlos V I y después la monarquía española. Bien, la irrupción en la escena política genovesa de Andrea Doria en 1528 y su cambio de alianza, pasando de apoyarse en los franceses a hacerlo, como digo, en el emperador, resultó tan determinante que ha dado lugar a una época. A partir de 1528, en la propia historia de los genoveses se habla de la edad de Andrea Doria. A partir de ese momento se describe así el periodo. Y delimita un periodo que va muy largo, entre 1528 y 1576, porque Andrea Doria fue muy longevo. Bien, este personaje se convierte en un auténtico héroe, creo que esto es Bocanegra, aquí está, un auténtico héroe de la oligarquía ciudadana genovesa, un héroe que no hubiera podido alcanzar la dimensión política e institucional que logra sin tener la colaboración de los Centurión, en concreto de Adam Centurión, el tío abuelo de Octavio. Ya hemos llegado a nuestro personaje, ¿de acuerdo? Y esa colaboración es una colaboración financiera. Es el banquero de Doria. Participa de algunos de sus negocios, pero cada vez que Doria necesita inyección de dinero, tiene actividad suficiente mercantil y retención de dinero. Bueno, ya explicaremos de dónde pueden venir todos esos fondos que manejan, pero era el banquero oficial de Doria. Bien, Andrea Doria fue en realidad un primus inter pares, para que nos entendamos, capaz de imponerse hábilmente durante 3 décadas en el complejo paisaje político genovés para hacer de poderoso intermediario entre el grupo dirigente de la República y el sistema imperial hispano-ausbúrgico que encarnaba el emperador Carlos V y más tarde el rey Felipe II. Así que era mucho más que un señor de galeras. Es un hábil político, es un hábil muchas cosas. Andrea Doria tiene una personalidad absolutamente atractiva. De Andrea Doria se podría hablar otro día, ¿no?, de él mismo. Bien, si se analiza el vuelco político que se dio en el periodo de Doria, aquí tenemos una de sus muchas galeras con sus estandartes genoveses, pues aquí está el corazón que late de las familias Doria, ¿vale?, en la Piazza San Mateo en Génova, el escudo de los Doria, sus inscripciones. Pues, como decía, si se analiza ese vuelco político con distancia y con objetividad, lo cierto fue
que en Génova, merced al cambio de aliado, se supo permanecer de una manera independiente, aunque simbióticamente unida al sistema imperial hispano. La manera de relacionarse con la monarquía hispánica después y antes con el emperador es una manera distinta, menos feudal, que la que se había estado manteniendo con Francia y con el rey Francisco I. Es otro modo. Ellos hablan siempre de su autonomía. Curiosamente en los textos siempre aparece esta expresión, ¿no? ¿Qué pasó con esa oligarquía que decide dar un vuelco? ¿Y cómo Doria consigue que todas esas oligarquías que están siempre peleadas entre ellas decidan que todas se van a poner del lado de Carlos V? Pues lo cierto es que sopesaron en 1528 con sentido de la realidad qué ganaban y qué perdían con la nueva alianza. Y claramente veían que ganaban más tomando partido por el emperador. Es decir, fue una decisión de hombres de negocios, claramente. Las ventajas del cambio superaban los posibles inconvenientes y el grupo dirigente ciudadano, que tan mal se había llevado, que tantas luchas intestinas había tenido, sin embargo, supieron ver desde el principio que esa era la oferta, que esa era la buena opción, y se unieron a Carlos V. Bien, tras la nueva alianza, en octubre de 1528 se inaugura el famoso tiempo de la República Joanensis oligárquica, una fórmula política en la que se salvaguardaba la forma del gobierno republicano y al mismo tiempo se evitaba un régimen señorial bajo dominación francesa. El nuevo ordenamiento genovés dio paso a un sistema político que duró 269 años y que, superados ciertos accidentes, algunos graves, que no puedo contar, pero que sí que los conté en el libro, estaba en plena vigencia en tiempos de Octavio Centurión. Es decir, es esta estructura política la que lanza a Octavio Centurión hacia la península en un momento determinado. Bien, vamos a saber un poquito quién era él. Él es el centro de este cuadro genealógico. Octavio Centurión y Negro, Espínola, Sauli, todos estos apellidos, nace, como he dicho, en Génova, fruto de la unión del Linguineta di Negro con uno de los sobrinos del gran socio de Andrea Doria, Adam Centurión, llamado Cristóbal Centurión Ultramarino. El éxito biológico de sus padres a la hora de consolidar una extensa descendencia aporta un plus de fortuna al buen funcionamiento del negocio familiar. Tener muchos hijos y que sobrevivieran permite establecer una red natural de negocio. Eso garantiza suficientes recursos humanos a la empresa comercial y financiera en casi cualquier circunstancia. No es fácil explorar los primeros años de la existencia de Octavio, mucho más teniendo en cuenta que en los siglos modernos el concepto de fugacidad de la vida, que de por sí se halla muy arraigado en la sociedad en este periodo, se acrecentaba en el caso de los niños, de supervivencia mucho más frágil e incierta, por lo que no era común hacer una gran inversión material o emocional que describiera la infancia y la vida individualizada de estos niños. Se conocen algunos retratos de niños de familias genovesas patricias, como el de los niños Balbi, que yo adoro, es un cuadro maravilloso, que está pintado alrededor de 1625, pero estos retratos se generan en un periodo posterior a la infancia de Octavio Centurión. Se corresponderían más bien con el momento en que Octavio tiene sus propios hijos. Serían sus hijos, no sería su aspecto. Octavio, por noticias indirectas derivadas de informaciones que se elaboran en Madrid, cuando tiene que demostrar su nobleza para ser caballero de hábito, debió nacer, como he dicho antes, en los goznes del último cuarto del siglo XVI, entre 1575 y 1578, pero no he conseguido saber en qué momento de esos 3 años. Eran unos años muy convulsos en Génova, también lo eran para la monarquía hispánica, y marcaron el comienzo de un nuevo tiempo. En Génova, porque se implantaron, y no puedo explicarlo ahora lo que son, pero son unas leyes que dan estabilidad a una situación de nuevo de inestabilidad entre las oligarquías. Se implantan en 1576 las llamadas leyes del Casale. Luego, si nos da tiempo, pues podemos hablar de esto, que cerraban el episodio de enfrentamientos faccionales, el último episodio de enfrentamientos de facción que había habido dentro de la República. En la monarquía hispánica, porque la grave situación financiera provocada por la guerra de Flandes había obligado
a Felipe II a decretar la segunda suspensión de pagos que provocó, entre otros graves accidentes, el saco de Amberes en 1576 y la paralización momentánea de todo el sistema que había alimentado los procedimientos financieros que utilizaba la monarquía católica para sostener su maquinaria de guerra. ¿Y quiénes estaban detrás de esta cuestión? Los genoveses. De manera que, por las propias razones internas políticas y por lo que estaba pasando fuera, se estaba pasando mal. Era una mala época para los genoveses en general. El acontecimiento que bien puede servirnos como hilo del cambio de ciclo, de este cambio de ciclo, es decir, no le toca nacer a Octavio Centurión en una buena época, pues sería el nacimiento del propio rey Felipe III, el futuro Felipe III, que ese sí sabemos que nació en abril de 1578. Quizá fue en ese mismo año cuando también vio la luz Octavio Centurión. Pertenecen a la misma generación, son muy cercanos en la edad. Octavio nace en una familia inserta en el grupo de los llamados nobili vecchi, genoveses. Su grupo familiar es gibelino, como hemos dicho, vinculado a los Doria y que tiene una larga proyección política en Génova. Ese es su contexto, ahí es donde nace. Octavio no es el primogénito de su familia. Si quieren les cuento un poco la vicisitud de estas imágenes. El primero es un escudo real, un escudo de verdad de la época. Está oculto en un convento de clausura en Alcalá de Henares. Octavio Centurión hace muchísimas bandas testamentarias, crea un colegio mayor en Alcalá de Henares, tiene muchas bandas allí y cuando se desmantelan algunas de esas fachadas, este escudo terminó dentro de un convento después de la desamortización. A mí me lo dijo un investigador que trabajaba allí, era un investigador de arte, y me dijo, lo están usando las monjas como piedra para cortar la carne, dado la vuelta. Las pobres no sabían muy bien, llevaba allí muchísimo tiempo, pero dado la vuelta. Entonces, cuando él les avisó, lo colocaron en la pared de su refectorio exterior de verano, y por eso salieron las flores, porque es que hay un jardín alrededor de ese escudo de Octavio Centurión. Entonces, por eso están las rosas que se me colaron ahí y dije, bueno, pues ahí se quedan, ¿no? Y respecto a este joven, Octavio Centurión, la verdad es que es un miembro de la familia Centurión, cronológicamente perfectamente situado en el periodo que he encontrado. La última referencia es que estaba dentro de la colección Getty. Estas grandes colecciones de arte, magníficos, retratos extraordinarios, estas grandes familias están pintadas por Rubens, por Van Dyck, por grandísimos pintores, se deshicieron todas en el siglo XIX y fueron vendidas al mejor postor. Y algunos de estos cuadros terminaron en Estados Unidos con fichas más o menos descriptivas de qué familias podían proceder. Este tenía la ficha de joven Octavio Centurión, y la última referencia, porque después ya no se han vuelto a hacer copias, he sido incapaz de conseguir un cuadro en color, esta es la última referencia que tenía, pues era una referencia de la Getty, de la colección Getty. Bien, pues estas son las imágenes a las que nos podemos agarrar más o menos fehacientes del aspecto de Octavio de joven y también de su imagen heráldica, ¿no? De cuál era su imagen heráldica. Bien, Octavio. Octavio no es el primogénito de la familia, lo hemos visto cuando estábamos viendo ese cuadro genealógico tan complicado. Algunos apuntan que su nombre se debía precisamente a que fue el octavo hijo de Cristóbal Centurión. Ya no sabían qué nombre poner y le pusieron el octavo por orden. Tanto él como todos los hermanos mayores que le precedieron fueron instruidos para ser capaces de insertarse de forma eficaz en la empresa financiera y comercial familiar. ¿Sí? El negocio era lo más importante. Y si la primogenitura daba preeminencia y privilegio en muchas facetas de la vida del antiguo régimen, en el mundo de los negocios, los que se convertían en cabezas de empresa siempre eran los más aptos, no necesariamente los que habían nacido antes. Esta estrategia social darwiniana, si se quiere, no se aplica solamente a la familia de Octavio Centurión. Ocurrió en clanes de hombres de negocios mucho más conocidos en la época. Por ejemplo,
en la casa de los alemanes Füger pasa lo mismo. La dirección de los negocios, cuando muere Jacob el Viejo, recae en Marcus, que era uno de los hermanos más pequeños de aquella familia, que también era muy extensa, lo que era uno de los más hábiles, de los más listos, de los que enseguida salen de la casa, de los que enseguida se mueven, de los más activos. Y a Octavio Centurión le pasa algo parecido. No es posible que conozcamos con precisión las noticias concretas referidas a la primera infancia y formación de Octavio, pero sí tenemos la fortuna de contar con una obra del escritor y tipógrafo que también era negociante, el genovés Domenico Peri, que vivió entre 1590 y 1666, es decir, casi igual que el propio Octavio, y que edita por primera vez esta obra en 1638, Il Negoziante. En esa obra, él describe las primeras etapas de formación de un joven que aspiraba a ser un gran hombre de finanzas. Es muy interesante el libro de Peri, es un libro a pie de suelo, ¿no? A pie de carne. Este libro tiene muchísimas ediciones posteriores, lo pueden ver, rastrear por todas las bibliotecas de toda Europa, no necesita traducción, circula en italiano, pero circula en grandes cantidades. Y es una preciosa fuente de noticias para la reconstrucción modélica de la formación de un banquero internacional en los siglos XVI y XVII. En primer lugar, recomendaba Peri a los aprendices de negociantes adquirir conocimientos y habilidades que les sirvieran para desarrollar unas capacidades que, según su creencia, los hijos de negociantes poseían de natura, casi como un patrimonio biológico dinástico. Es decir, lo que tienen que hacer es desarrollarlas, porque ellos ya saben. Es algo parecido a la percepción que se tiene cuando se habla de la monarquía. Hay cosas que se tienen. Un rey es rey desde el momento en que nace, luego ya florecen sus capacidades, pero las tiene de manera innata. Bueno, pues los negociantes también las tenían de forma innata. Respecto a los conocimientos que debía adquirir el joven financiero, pues debía aprender en este orden, y seguramente algunas cosas nos llamarán la atención. Lo primero, latín, escritura mercantil y conocimientos de ábaco. Esas eran las tres primeras cosas que debían aprender. El conocimiento de ábaco, aritmética, básica. Ya vamos a ver que no es especulativa ni mucho menos. Puede resultar llamativo, supongo, que la primera enseñanza recomendada sea el latín. Pero lo cierto es que esta preeminencia se justifica, así la justifica Peri, no hay ningún afán que tenga que ver con la cultura preciosa, no. Dice que era la lengua de los actos jurídicos y es preciso entender la escritura de los notarios para hacer los contratos y defender los litigios. Lo digo literalmente. Eran las dos de las actividades más frecuentes que los hombres de negocios tenían que desempeñar y, por tanto, el latín era básico. Tenían que saber moverse en latín. También recomendaba el dominio de la lengua latina porque decía que era la más breve. Esto sí que ya tiene que ver con un universo intelectual. Es la más breve, la más concreta, la más precisa, la que servía para decir las cosas mejor. Allí donde hay imprecisiones, utilizamos el latín. Así que para eso también era preciso aprenderla, por tanto, bien, hablarla y escribirla, y recomendaba asistir a escuelas jesuitas donde existía suficiente tradición, conocimiento y capacidad para garantizar el dominio. Aunque en estas grandes familias era muy frecuente tener además preceptores particulares, es decir, clases que reforzaran aquellas enseñanzas. El latín permitía además leer libros de otras materias que en algún momento podían ser útiles. Siempre se busca la utilidad a los hombres de negocios. Por ejemplo, recomendaba que el joven negociante se instruyera en la lectura de leyes, de las leyes de la ciudad en la que vivía. El capítulo dedicado al conocimiento de lenguas se cerraba, vuelvo a decir literalmente lo que él dice, con saber las más principales de las modernas. Si bien, varias páginas después, dedica un capítulo entero, el 17º, y leo el título del capítulo que es muy largo, a las negociaciones hechas en España con su majestad católica. Así se llama el capítulo. Para afirmar entonces que los asientos de España son la mayor negociación de cambios de la cristiandad. Con lo cual, siguiendo su propia recomendación, el conocimiento de la lengua española era imprescindible si se quería participar con solvencia en el gran negocio que estaba describiendo.
También el aprendizaje de la escritura de cartas para dar avisos y noticias de carácter mercantil o financiero no podía dejar lugar a la improvisación. Se daba gran importancia en los círculos mercantiles genoveses al buen manejo de la correspondencia epistolar para la consecución del éxito de los negocios. Y para concluir el apartado de formación correspondiente a la escritura, el joven debía aprender también los secretos materiales de las anotaciones contables y en particular la escritura doppia o partida doble, que curiosamente no se trataba en el capítulo de la formación en matemáticas, sino del de la escritura, porque se debía aprender como una forma de anotación. La tercera materia, lo he dicho, era la aritmética, lo que llama Peri el ábaco, al cual debía poner estudio muy particular. Operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y la regla de 3. Ahora, eso sí, tenían que ser absolutamente ágiles, hábiles, hacerlo sin papel. El tener una agilidad a la hora de echar cuentas con la cabeza es algo que él insiste que es fácil, que es obligado a hacerlo. Como vemos por estas directrices, no era especialmente necesario adquirir un alto nivel de abstracción en ningún tipo de conocimiento. Los saberes que se debían adquirir estaban orientados a la práctica y en este sentido se consideraba fundamental que un negociante internacional aprendiera todo esto como un hombre de negocios. El mejor profesor, ¿quién le podía enseñar? Dice Peri que su padre, siempre que fuera persona experimentada, porque convenía que el joven estuviera controlado estrechamente en el seno del propio círculo familiar. Y ahora veremos qué es esto del control y cómo controlar al joven hombre de negocios díscolo. El padre de Octavio, Cristóbal Centurión, era un hombre con amplísima experiencia en el negocio financiero, aunque se ocupó de todo tipo de actividades mercantiles al por mayor. ¿Y esto? Pues sabemos que, por ejemplo, en 1565, cuando Álvaro de Bazán, el primer marqués de Santa Cruz, construía su magnífico palacio en el Viso del Marqués, en Ciudad Real, el padre de Octavio se convirtió en pieza clave del abastecimiento de materiales y de especialistas para erigir aquella construcción. Don Álvaro transfirió dinero a España a través de Lorenzo Spínola y éste lo entregó en Madrid para cubrir los gastos de las obras al tiempo que extendía letras de cambio que una vez llegaban a Génova, a poder de Cristóbal Centurión, el padre de Octavio, servían para comprar materiales que debía enviar a España, todas esas maravillosas que se ven ahora, chimeneas de mármol genovés, pagando en la propia ciudad de Génova a las familias que los artesanos genoveses tenían aquí para trabajar, es decir, el sueldo, aquí se les pagaba una manutención, pero el dinero iba directamente a las familias que vivían en Génova, para trabajar esos mármoles, para trabajar esas columnas, para hacer todas esas maravillas del palacio. Se había traído mano de obra especializada genovesa, que sabía manejar esas cosas. Y los pagos, tanto de materiales como de las personas que estaban trabajando en el palacio, los llevó a cabo el padre de Octavio Centurión. Así de complejo era el trabajo que se desarrolla a diario en la oficina del padre de Octavio Centurión. Se podían hacer desde estas cosas a recibir cualquier tipo de alta mercancía o hacer cambio financiero. En el periplo práctico de la formación de un joven hombre de negocios, aquí he puesto unos cuantos, algunos idealizados, otros no tanto, no puedo hablar de ellos, pero podría contar cosas de cada uno de estos cuadros. Era preciso, dice Peri, no saltarse ninguna etapa. El aprendizaje desde abajo tenía que ser la norma, fueras el hijo de quien fueras. Y por tanto, el inicio de la andadura laboral tenía que comenzar en el despacho familiar, como un simple, dice él, giovane discaño, es decir, como un aprendiz, ubicado en el pupitre, estoy traduciéndolo, pero es literalmente lo que dice, ubicado en el pupitre más insignificante que exista en la oficina. Esta era la norma que el teórico defendía, porque convenía que el futuro negociante fuera humilde, modesto y diligente, y además puntual. Eran características que más tarde le serían muy útiles cuando le correspondiera desempeñar el oficio. Empleado en la oficina familiar, entraría en el despacho antes que todos los demás, y entre los primeros trabajos encomendados y asumidos por este aprendiz estaría abrir cartas y ordenar la información que éstas contenían para anotar en los libros de registro de quién era el remitente,
de dónde venía la misiva, a quién se dirigía y las materias de que trataba. Era una manera de hacerse un mapa de la empresa día a día, ¿no? Saber qué tipo de negocios se manejaban en la empresa. También podía acudir a la aduana como acompañante para la recepción o expedición de mercancías, ese era un buen día, y ayudar al cajero de la empresa si éste se lo pedía, e incluso atender a la limpieza y al orden de su lugar de trabajo. Todo ello, y ahora vuelvo a leer literalmente, simplemente traduciéndolo, porque si se quiere llegar a saber mandar bien, conviene que primero se sepa bien obedecer. Dice tal cual. Las jerarquías laborales de estas oficinas de negocio presentaban una estructura que colocaba en la cúspide al jefe que se encargaba de diseñar las operaciones a gran escala y mantenía las relaciones públicas de la empresa en los estadios más elevados. Estos grandes hombres de negocios vestían como príncipes, se comportaban como príncipes, hablaban como príncipes y en general intentaban mantener un nivel de relaciones elevadísimo. No eran la gente que estaba sentada en el escaño. Bien, tras él había un factor que era el segundo de a bordo y que estaba al tanto de todos los negocios, libros y papeles. El cajero era el hombre de confianza y sustituto del factor cuando éste faltaba por alguna razón, y para realizar su trabajo con solvencia se ayudaban de uno o varios auxiliares. Los oficiales de libros, que también variaban en número según la división de la empresa, eran los siguientes dentro de la estructura. Y los últimos, pero los trabajadores más numerosos, eran una especie de oficiales de segunda, que trabajaban, dependiendo de la empresa a la que estemos hablando. Hemos estado hablando de empresas donde podía haber perfectamente solo en la casa matriz 100 personas trabajando, entre unas cosas y otras. Detrás de todos ellos, detrás, los aprendices. Ahí es donde están los hijos cuando empiezan. O ahí es donde deben estar, porque Peri también algunas veces denuncia que los que se han saltado etapas después no son buenos hombres de negocios, no saben hacer bien su trabajo. Si nos atenemos a la edad a la que comenzaban a trabajar, empezaban a hacer este trabajo entre los 12 y los 14 años. Ese era el periodo en el que empezaban a trabajar. Una vez el aprendiz de hombre de negocios se formaba en la casa matriz y teniendo en cuenta, dice Peri, que los jóvenes por su propia naturaleza están inclinados a ver cosas nuevas y a librarse del cuidado paterno para obtener más libertad, era el momento de que el jefe de la familia eligiera una plaza conveniente fuera de la patria a la que debía acudir el principiante con fiel compañía, es decir, con una persona de vida íntegra y de buena fama que ejerciera una supervisión estrecha sobre el joven negociante, de modo que el acompañante viviera en la misma casa e informara de todo al padre. Esta tutela podía mantenerse hasta los 25 años, momento en el que el joven era mayor de edad, normalmente en Génova también, y podía comenzar a hacer sus propios negocios, pero si se consideraba especialmente hábil, el padre le podía dar la emancipación antes. Eso dependía de cómo le viera. Si todo este periplo formativo se recorría con suficiencia, entonces era posible que el aprendiz de negociante se convirtiera en un patrone, en un principal de la casa, alguien que, según Peri, no solo tendría que atesorar capacidades profesionales, sino también morales, y en el que las virtudes universales debían percibirse a través de sus actuaciones. Insistía en una regla moral que debía ser la norma de todo negociante. El hombre de negocios no podía permitirse ser avaricioso, pues si se dejaba tiranizar por este pecado, siempre sería pobre. También debía ser discreto y prudente, y conducirse de la forma más secreta posible en todos los negocios. De trato afable, decoroso, procuraría hacerse amar de todos y no debía ser educado en la superioridad ni en la soberbia, porque el engrandecimiento de la propia casa dependía completamente de su buena educación y del virtuoso empleo de sus hijos. Bueno, y con esto se cierra el periplo ideal de formación del hombre de negocios. Bien, pues todo ello lo vivió Octavio Centurión. Lo vivió en la casa que debió ser la casa de su infancia, el palacio familiar de su abuelo Giobattista, hermano de Adam Centurión, que está situado en Piazza Fossatello, en la Piazza Fossatello actual, que fue edificada sobre unos antiguos edificios que pertenecían al gran Adam Centurión y que los hermanos mayores de Octavio, Felipe y Bartolomé,
fueron mejorando a lo largo del tiempo. La contrada Fosatello era un barrio con historia. La contrada Fosatello está en Borgo, ¿vale? Estos son los estieri, los barrios, las compagne, como se quiera llamar en cada ciudad italiana. En la actualidad tienen un nombre y todas tienen un palio, aunque el más famoso sea el de Siena, pero todas tienen una celebración de palio que de alguna manera resuelve las rencillas entre los barrios y las competencias entre los barrios. Bien, pues Piazza Fosatello estaba en il Borgo, era uno de estos barrios. El palacio es, ¿me habéis dicho? A ver, este. El palacio es este, el que está en el chafrán. Este que hace chafrán, así abierto, y luego tiene una entrada por un lado y otra por otro, pues ese sería el palacio, con una estructura bastante irregular en la planta. Hay muchísimos, si alguna vez o ya han ido a Génova o alguna vez van a Génova, hay muchísimos palacios con el nombre de Centurione. De manera que no es fácil saber cuál era el de Octavio y cuál no. La cosa era, en fin, hubo que hacer una pesquisa, como tantas otras cosas, ¿no? Pero en concreto el de Octavio pues era este, ¿no? A diferencia de la Strada Nuova, si los tenemos todos en la cabeza, que es la calle que deslumbró a Rembrandt durante su estancia en Génova, pero que se construye en buena parte cuando Octavio Centurión ya está en España, es decir, se construye con los dineros que proceden de España en esa época. Con eso es con lo que se crean esos palacios maravillosos que hay en Strada Nuova, que ahora se llama Via Garibaldi, pero que el nombre histórico era exactamente ese, Strada Nuova. En Fosatello es un barrio medieval, bajo medieval, de la primera edad moderna. Allí se habían iniciado varias de las revueltas ciudadanas que propiciaron los sucesivos cambios políticos en la República de Génova. Y era una de las tradicionales zonas urbanas de asentamiento de los nobili vecchi, que hemos dicho que la familia de Octavio Centurión venía de ahí. Originalmente, por su plaza, discurría un arroyo y en el siglo XIV había unos baños públicos y un mercado donde se vendían verduras y frutas, lo que convertía el conjunto en una zona bulliciosa y animada. Al otro lado de la plaza Via Fosatello existían en tiempos de Octavio unas arcadas cubiertas que formaban parte de una loggia en donde, según la costumbre, los nobili, pertenecientes a las distintas familias, se reunían bajo los pórticos para discutir de negocios, para discutir de política. Y también observando a aquellos mayores, sus actitudes, pues los pequeños podían aprender qué era lo que se debía o no debía hacer. Otro de sus paisajes de infancia fue la Villa Centurione Carpaneto en San Pierdarena, donde el padre de Octavio, Cristóbal Centurión, compró unos terrenos a mediados del siglo XVI. Esta es una vista de principios de siglo, para que nos hagamos una idea. Ahora Génova es una zona muy degradada, San Pierdarena, se ha convertido en un barrio periférico y tiene muchos problemas de seguridad. A mí me da mucha pena cuando voy porque siempre intentas ver o hacer y tienes que ir siempre de día y con cuidado porque no es una zona fácil. Por eso he preferido poner esta postal que es muy evocadora. Este es el flanco de la Villa Centurione Carpaneto en San Pierdarena. Lo que queda está muy reconstruido, pero es un poco para que nos hagamos una idea de cómo eran esas villas. Hay otras que están en muchas mejores circunstancias que la Villa Centurione Carpaneto. Lo que hizo el padre de Octavio Centurión, Cristóbal, fue comprar unos terrenos a mediados del siglo XVI, hizo una gran casa con jardín y huerto, con acceso directo a la playa. No es la familia Centurione, es la familia Imperiale, que es otra de las grandes familias de hombres de negocios y de nobles genoveses, pero sí que la quiero poner primero para que veamos cómo eran estos jardines de San Pierdarena, porque este cuadro sí está localizado como un cuadro que se pinta dentro de la Villa San Pierdarena con los jardines que tenían estas villas. De manera que el jardín sí que nos podemos hacer una idea de cómo eran, de la riqueza que tenía, porque conocemos la descripción escrita de cómo era este jardín, ¿no? Que ahora leeré, ¿no? Era una casa con jardín y con huerto, con acceso directo a la playa, como digo.
Esta localidad, San Pierre de Arena, por su clima templado y su cercanía al mar, se había convertido en una de las principales sedes navales de la Liguria y el lugar de recreo de los potentados genoveses que competían entre sí para edificar magníficas villas en la importancia de mostrarse más poderosos y de llevar allí a sus invitados. Carlos V se alojó en esta localidad en varias ocasiones. Con anterioridad lo había hecho Francisco I. Desde la loggia de la Villa Centurione Carpaneto, como digo, se veía la playa. Desde la torre se podían controlar las calles más importantes del lugar, las puertas de entrada a la ciudad. Y cuando Octavio se instaló en España, este edificio mejoró muchísimo, hasta dotarlo con 5 plantas y riquísimas decoraciones exóticas y un jardín, como el que estamos viendo aquí, que en origen tenía más de 500 plantas raras. Es decir, se habían ido buscando todo tipo de cosas bellas para que el jardín fuera pues maravilloso. Bien, pues entre la ciudad de negociantes por excelencia que era Génova en el último cuarto del siglo XVI y el lugar de costa donde pudo divisar el horizonte del mar que había procurado las primeras riquezas de la familia, Octavio tuvo sus primeras experiencias y comenzó a formar su carácter de hábil hombre de negocios. Podemos imaginar al joven Octavio levantándose temprano, acudiendo a la obligada misa diaria, recibiendo lecciones particulares de maestros o acudiendo al colegio de los jesuitas para ejercitarse en todas las materias de su plan de estudios, especialmente en latín y aritmética, de modo que alcanzados los 14 años pudiera comenzar a trabajar diariamente en su arrinconado y pequeño pupitre de la oficina familiar. En momentos concretos podría acompañar a la aduana a sus hermanos mayores, quizás su padre, alguno de sus tíos, para recibir o expedir algún tipo de mercancía. Empeñado en mejorar su caligrafía y sus conocimientos de aritmética, repasaría los textos latinos, quién sabe si releyendo las novísimas leyes del Casale. Y por supuesto, aprendía español. Un español que conocía bien cuando cumplió los 18 años y viajó por primera vez a la península, recalando primero en Sevilla para dirigir sus pasos a Madrid, dispuesto a reivindicar la herencia financiera de sus mayores y a revolucionar con sus propuestas el mundo de la finanza de la mayor potencia política occidental del momento, hasta convertirse, como he dicho, en el más importante banquero de los Austrias. Muchas gracias. Tienen necesidad, deben hacer, la plata de Indias va directamente a ellos, ¿vale? Consignada a ellos. No era todo el dinero que se utilizaba, y esto, dependiendo de la época de la que estemos hablando, es distinto. Pero, por ejemplo, para el siglo XVII, y esto lo vi en el libro de 1640, lo vuelvo a ver aquí, para el siglo XVII, a lo mejor la plata de Indias suponía entre un 10% de todo el dinero que necesitaban ellos mover. Lo que pasa es que la plata de Indias tenía un plus de calidad. Es decir, no era cualquier cosa, no, es que era un dinero que se cogía y se trasladaba. Eso era extraordinario. No había ni que negociar, ni tener red, ni hacer nada. Es decir, eso tenía un plus de calidad. Y en las manos de quien llegaba, todo el mundo sabía que quien lo estaba administrando era este señor. De manera que lo que hoy sería, para algunos negocios, la garantía que da el Estado de que el negocio se hace, era prácticamente al revés en la monarquía hispánica. La garantía de que este señor está detrás del negocio que hace la monarquía. Los hombres, ¿vale? Puedo estar toda la tarde, no me sigas haciendo tarde, puedo estar toda la tarde hablando de esto. ¿Alguna pregunta más? Pues nos vemos, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias, Carmen, de nuevo. Y les emplazamos para el día 14 de febrero a las 6:30 con la conferencia del profesor Manuel Martín Galán, Servir al Rey o Servir al Reino, el atencino Juan Bravo, comunero segoviano, con los comuneros. Gracias, de verdad, buenas tardes.